buenos días, señores miembros de esta Sala Penal Nacional. Vengo a informar respecto de lo que ya acaban de informar. Señores miembros de esta sala, mi petitorio consiste en dos supuestos bien claros y bien concretos. Primero voy a pedir deducir la nulidad de la resolución del juez que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva. Y segundo, voy a establecer los supuestos por los cuales vengo a pedir que a ustedes se ampare el cese de prisión preventiva. A mi patrocinado en un primer momento le dictaron mandato de comparecencia. Producto de ese mandato de comparecencia, apelado que fue dicho mandato de comparecencia, se elevó a la sala. La sala declaró nula la resolución que le dicta mandato de comparecencia. Ojo, pero solo declaró nulo en el extremo de que no se había motivado el peligro procesal. No había declarado nulo respecto a que no se había fundamentado o motivado la prueba suficiente o la pena probable. Entonces la sala le ordenó al juez que solo motive en el extremo del peligro procesal. Sin embargo, el juez, en la audiencia, se extralimitó en sus facultades y se dedicó a resolver sobre la prueba suficiente, sobre la pena probable y además sobre el peligro procesal. Entonces, acá estamos ante una resolución del juez que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva nulo, en aplicación supletoria del artículo 150 del nuevo Código Procesal Penal, donde se establece que la nulidad absoluta, inclusive puede ser declarada de oficio, vulnera en este caso o contraviene garantías de derecho constitucional o de orden constitucional. Deducida esta nulidad, que quiero que la tengan en cuenta, vengo ahora a fundamentar el cese de la prisión preventiva. Se establece claramente que para el cese de la prisión preventiva tiene que fundamentarse en nuevos elementos de convicción que logren desvirtuar los primigenios elementos de convicción que se tuvo en cuenta para dictar la prisión preventiva. Señores miembros de esta sala, a mi patrocinado le imputan el delito de afiliación al delito de terrorismo. Ojo, le imputan el delito de afiliación al delito de terrorismo. O sea, tiene que haber fundados y graves elementos de convicción que vinculen a mi patrocinado con el delito de afiliación al terrorismo. ¿Correcto? Y quiero acá aplicar, permítanme ustedes una analogía. El hincha de la U grita los goles de la U. El hincha de la U se pone la camiseta de la U. El hincha de la U sufre por su equipo. Si una persona pertenece a una organización, tiene que realizar actos tendentes a esa organización. Mi patrocinado, ¿qué tuvo que hacer para que supuestamente pertenezca a una afiliación terrorista? Lanzar loas a esa asociación, establecer vínculos con esa organización. Para que el juez penal dicte la prisión preventiva, tuvo en cuenta, quiero que usted lo tenga bien claro, 5 colaboradores eficaces. De esos 5, uno de ellos se repite, nos quedan 4. ¿Correcto? 4 colaboradores eficaces que dijeron que mi patrocinado pertenecería a una organización terrorista, en este caso Sendero Luminoso. Así se dictó la prisión preventiva. Conforme vino la etapa de la instrucción, ya estamos en acusación. De esos, en toda la etapa de la instrucción se han actuado 11 actos de investigación. Dentro de esos 12 actos de investigación está la declaración de los colaboradores y además está la declaración de 5 testigos y además hay una pericia psicológica. De esos 5 testigos, ojo, de esos 5 testigos que se han actuado durante la etapa de la instrucción, porque la declaración del colaborador tiene que estar corroborada, de esos 5 testigos, ninguno de ellos corrobora la versión de ningún colaborador. Ninguno. Ni uno solo de ellos corrobora lo que han dicho los colaboradores. 5 testigos que dicen lo contrario a lo dicho por los colaboradores. Ahora, de esos 4 colaboradores que les he mencionado, de esos 4, solamente nos quedan 3. ¿Por qué? Porque de esos 4, uno de ellos se ha retractado. Y de esos 3 que nos quedan, uno de ellos aparece de manera fantasma, porque tiene otro código, no sabemos de dónde apareció. Y este tercero que aparece, habla que mi patrocinado pertenecería a una organización terrorista, en este caso Sendero Luminoso, porque participó en una reunión en el año 2010, porque fue a un encuentro en el año 2010, y los otros 2 hablan del año 2009. O sea que hoy, de la primera tesis imputativa de fundados y graves elementos de convicción que vincularían a mi patrocinado por el delito de afiliación al terrorismo, de esos elementos se han desvanecido, han devenido, se han caído, ha venido en época retrospectiva. No solamente eso, señor miembro de esta sala, a mi patrocinado le practicaron una pericia psicológica. ¿Y saben qué dice la pericia psicológica? Dice que mi patrocinado no tiende a la violencia. Dice que mi patrocinado no tiende
a resquebrajar el orden social. Derecho psicológico. Entonces, respecto de los fundados y graves elementos de convicción, nosotros establecemos de que no se cumpliría con esos fundados y graves elementos de convicción. Respecto de la pena probable, si no existen fundados y graves elementos de convicción en un grado de probabilidad, que es lo que se exige para la prisión preventiva y para el cese, entonces, ¿de qué pena probable podemos hablar en este caso? No existe pena probable. Respecto al peligro procesal, el juez penal, cuando dicta la prisión preventiva, cuando declara fundado el requerimiento de prisión preventiva, establece 3 supuestos de peligro procesal. 1, que mi patrocinado pertenecería a una organización criminal. 2, que no existiría arraigo. Y 3, la gravedad de la pena. Respecto a la pertenencia a una organización criminal, no vamos a hablar de la casación de Moquegua, que ya es harto sabido por todos, muy conocida por todos, no me voy a referir textualmente a la citada casación vinculante, pero quiero referirme al auto de enjuiciamiento en el presente caso. Cuando mi patrocinado le formula la acusación, establece la calidad de organización criminal. Formulamos un control formal a la acusación y en el auto de enjuiciamiento la sala enmienda y dice, no, acá no existe organización criminal. La propia sala, en el auto de enjuiciamiento, en su considerando, establece textualmente que no se aplica la ley 30.077 de organización criminal. Entonces, si tenemos un auto de enjuiciamiento de la sala que desvirtúa el posible procesamiento bajo las reglas procesales de una organización criminal, ¿cómo se puede establecer como regla procesal de medida coercitiva personal, de prisión preventiva, el peligro procesal, organización criminal? No tiene sustento alguno. Respecto al arraigo, hoy mi patrocinado se encuentra en Venezuela. Mi patrocinado se fue a Venezuela. Se fue a Venezuela cuando todavía pesaba sobre él un mandato de comparecencia. ¿Y por qué se fue? Vamos a ver su movimiento migratorio. Él siempre viaja por muchos países. Ha viajado a Chile, ustedes lo van a ver. Ha viajado a Ecuador, ustedes lo van a ver. Mi patrocinado viaja y cuando esté en Venezuela, la sala declara nulo el mandato de comparecencia. O sea, él estando en Venezuela no tenía ninguna restricción. Él estando en Venezuela no había ninguna medida coercitiva en su contra porque se declaró nulo el mandato de comparecencia. Y cuando esté en Venezuela el juez dicta la prisión preventiva. Por obvias razones, cualquier persona preserva su libertad frente a cualquier causa, frente a cualquier supuesto. Inclusive hasta nos podemos resistir a nuestra detención para preservar nuestra propia libertad. Hoy mi patrocinado en Venezuela tiene la condición de refugiado. El gobierno de Venezuela le daba esa condición. Él no tendría necesidad de venir. Pero para terminar su juez, él va a venir. Él quiere venir y quiere enfrentar